En criptografía de clave pública se utilizan números primos muy grandes. Para determinar si un número grande es primo, se utilizan los llamados test de primalidad. Por otra parte, en algunos criptosistemas de clave pública, como el RSA, es muy importante el problema de la factorización de números enteros. Antes de comenzar a estudiar los criptosistemas de clave pública, en esta sección veremos estos dos problemas, el problema de la primabilidad y el problema de la factorización. Comenzamos por el problema de primabilidad. Como hemos dicho, en criptografía de clave pública se utilizan números primos muy grandes. Para saber de forma determinista que uno de tales números es primo, deberíamos comprobar que no es divisible por ninguno de los primos, es decir, deberíamos ir probando por los primos 2, 3, 5, 7, así hasta el mayor entero primo menor o igual que raíz cuadrada de n, en realidad mayor o igual que la parte entera de la raíz cuadrada de n. Pero esta operación es computacionalmente imposible. Es por eso que se impone la necesidad de obtener números primos de una manera probabilística. Esto consiste en determinar que un número entero es primo con una cierta probabilidad. Y esta probabilidad puede ser tan grande como nosotros queramos. Por ello se desarrollan los test de primalidad. Vamos a ver, antes de estudiar un test, estos resultados que indican que hay muchos números primos y además nos dan una idea de cómo están distribuidos. El primer teorema se debe a Euclides y nos dice que el número de primos es infinito, es decir, que dado un número primo, siempre existe otro número primo mayor. Y el segundo resultado nos dice cómo están distribuidos estos números primos. Dado un número entero n, el número de primos que son menores que n es aproximadamente esta cantidad, n dividido entre el logaritmo de n. Y hay aproximadamente 10 elevado a 151 primos de 512 bits. Ahora vamos a ver el test de primalidad de Miller-Rabin. Este test se basa en este teorema. Supongamos que tenemos un número entero n impar. Démonos cuenta que, como queremos saber si el número es primo, solo nos interesa fijarnos en los números impares, ya que si n fuera par diferente de 2, entonces sabríamos que no es primo. Entonces, si n es impar, n-1 es par y se puede expresar de esta forma, como 2 elevado a s por t, donde s y t son números enteros y t es un número impar. El teorema dice que si n es primo, entonces para cualquier entero a que sea primo con n, es decir, que no sea múltiplo de n, se cumple una de estas dos condiciones. O bien a elevado a t es congruente con 1 módulo n, o bien a elevado a 2 elevado a j por t es congruente con n menos 1 módulo n para algún j que sea mayor o igual que 0 y menor que s. A ver, esta expresión a elevado a 2 elevado a j por t significa lo siguiente. Para j igual a 0 es a elevado a t. Para j igual a 1 es a elevado a 2t, que es a elevado a t al cuadrado. Para j igual a 2 es a elevado a t al cuadrado, y así sucesivamente. Y n-1 es congruente con menos 1 módulo n. Entonces el teorema dice que si n es primo, para cualquier número a primo con n, o bien a elevado a t es congruente con 1 módulo n, o a elevado a t es congruente con menos 1 módulo n, que corresponde al caso en que j es 0, o bien al ir elevando al cuadrado sucesivamente a elevado a t, en algún momento encontramos que es congruente con menos 1 módulo n. Entonces, esta condición se cumple para todos los números enteros a que no sean múltiplos de n si n es primo. Y si n no es primo, se cumple para algunos números a. En concreto, si n es compuesto, esta condición se satisface como mucho para un cuarto de los enteros a que están entre 0 y n. Aquí hemos puesto la observación que he comentado antes: a elevado a 2t es a elevado a t al cuadrado, a elevado a 2 al cuadrado por t es a elevado a 2t, es decir, a elevado a t al cuadrado, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Supongamos que n vale 49, es impar.
Entonces, n menos 1 es 48, que es 2 elevado a 4 por 3. Entonces, en este ejemplo, s vale 4 y t vale 3. Elegimos un número cualquiera, por ejemplo, 2. Ese es el que juega el papel de A en el teorema. Entonces, calculamos 2 elevado al cubo y obtenemos 8, que es distinto de 1 y de menos 1. Trabajaremos siempre módulo n, módulo 49. Entonces, elevamos 8 al cuadrado, obtenemos 15, que es distinto de menos 1. Entonces, elevamos 15 al cuadrado, tenemos 29, que es distinto de menos 1, y elevamos 29 al cuadrado, que es igual a 8, que es distinto de menos 1. Y ya podemos parar, porque hemos calculado 3 cuadrados. S vale 4 y hemos calculado 3 cuadrados. Siempre pararemos o bien cuando en el primer caso obtengamos 1 o menos 1, o cuando al calcular los cuadrados obtengamos menos 1. Y si no, pararemos cuando hayamos calculado S menos 1 cuadrados. Entonces el teorema dice que si n fuera primo, en algún caso hubiéramos obtenido menos 1, o bien en el primer caso hubiéramos obtenido más 1. Entonces, como no se cumple esa condición, podemos asegurar que el número es compuesto. Vamos a ver qué pasa con 41. Entonces, n menos 1 es 2 elevado al 3 por 5, s vale 3 y t vale 5. Entonces, elegimos el número 3 y calculamos 3 elevado a 5 módulo n. Tenemos 38, que es distinto de más menos 1. Calculamos 38 al cuadrado, obtenemos 9, que es distinto de menos 1. Calculamos 9 al cuadrado y obtenemos menos 1. Entonces el teorema nos dice que si el número fuera primo, en algún momento tendríamos menos 1, o bien en el primer caso hubiéramos obtenido 1. Pero dice también que si el número es compuesto, para algunas elecciones del número A, se cumple, en concreto para un cuarto, como máximo para un cuarto de los números. Entonces, como se cumple la condición, podemos asegurar que la probabilidad de que el número sea compuesto es menor que un cuarto. Entonces, este es el test. Si no se cumple la condición, es decir, si al calcular elevado a t no tenemos 1, ni al calcular los sucesivos cuadrados obtenemos menos 1, entonces sabemos que el número no es primo, es decir, el número es compuesto. Pero si se cumple la condición, lo único que podemos asegurar es que la probabilidad de que el número sea compuesto es menor que un cuarto. Si se pasa el test una vez, entonces la probabilidad de que el número sea compuesto es menor que un cuarto. Se pasa 2 veces, sería menor que un cuarto al cuadrado. Se pasa en general k veces, la probabilidad de que el número sea compuesto será menor que 1 partido 4 elevado a k. Y como consecuencia, la probabilidad de que el número sea primo será mayor que 1 menos 1 partido 4 elevado a k. Si pasamos el test muchas veces, es decir, si k es muy grande, entonces esta probabilidad es muy grande. Una vez que hemos visto un test de primalidad, podemos ver un procedimiento para generar números primos. Este es el procedimiento. Supongamos que queremos generar un número primo de n bits. Entonces, primero generamos un número aleatorio de n bits, lo vamos a llamar p. Ponemos a 1 el bit más significativo, es decir, si el bit más significativo es 0, entonces lo cambiamos por un 1. De esta forma garantizamos que el número sea de n bits, ya que si el bit más significativo es 0, entonces el número p en realidad tiene menos bits. Y también ponemos a 1 el bit menos significativo, ya que si el bit menos significativo es 0, entonces el número sería par, que ya sabemos que no puede ser primo. Después comprobamos que no es divisible por los primos pequeños, pues 3, 5, 7, por ejemplo, hasta 256. Y después pasamos el test de primalidad varias veces. Bueno, el paso 3 es opcional, pero si comprobamos que el número no es divisible ni por 3, ni por 5, ni por 7, entonces estamos eliminando el 54% de los números impares compuestos. Si no es divisible por los enteros menores que 100, estamos eliminando el 76%, y si no es divisible por los enteros menores que 256, estamos eliminando un 80%.
Vamos a considerar ahora el problema de la factorización de números enteros, que consiste en hallar la descomposición como un producto de factores primos de un entero positivo n dado. En esta expresión, las p sub i son primos distintos y los exponentes son números enteros mayores o iguales que 1. Es uno de los problemas de matemáticas que se considera intratable computacionalmente. No se conoce ningún algoritmo que permita factorizar un número entero en tiempo polinomial. En realidad, la complejidad computacional del problema se desconoce. Un sencillo algoritmo de factorización consistiría en ir probando si el número dado en n es divisible por alguno de los primos hasta el mayor primo menor o igual que la parte entera de la raíz cuadrada de n. Pero para números enteros grandes, este cálculo no se puede llevar a cabo. El hecho de que se considere un problema matemático intratable permite desarrollar, en base a él, un criptosistema de clave pública, el criptosistema RSA. El RSA se basa en un caso particular del problema de la factorización. Este es el problema RSA. Dado un entero positivo n, del que se sabe que es producto de dos números primos p y q, hallar los factores. Es decir, es el problema de la factorización, pero cuando sabemos que el número entero positivo es el producto de dos números primos diferentes. Hay muchos algoritmos que tratan de encontrar los factores de un número entero para ciertos tipos de enteros y nosotros vamos a ver dos de ellos. Son dos algoritmos que tratan de resolver el problema RSA. Vamos a ver el método Rho de Pollard y el método de factorización de Fermat. Empezamos con el método Rho de Pollard. Este método permite encontrar un factor pequeño de un entero compuesto. Este es el método. Primero se elige un polinomio p de x cuyos coeficientes están en z sub n, es decir, cuyos coeficientes son números entre 0 y n-1. Se elige un número entero, por ejemplo, 1 o 2, le llamamos x sub 0. Y después se va calculando una sucesión. De esta forma, cada número entero de la sucesión es el valor del polinomio para el entero precedente, es decir, tenemos el polinomio p de x y x sub 0, que es la semilla. Entonces, x1 es el valor del polinomio en x sub 0, x sub 2 es el valor del polinomio en x sub 1, etc. Siempre módulo n. Se van haciendo comparaciones entre los valores de la sucesión calculados hasta encontrar dos elementos x sub j y x sub k tales que para algún divisor propio de n se cumpla que xk es congruente con xj módulo d y xk no es congruente con xj módulo n. Es decir, tales que d es un divisor de n, d es un divisor de la diferencia y n no es un divisor de la diferencia. Una vez calculados esos dos elementos, xj y xk, si calculamos el máximo común divisor de la diferencia y n, observamos que el máximo común divisor no puede ser igual a n, ya que n no es un divisor de la diferencia. Entonces el máximo común divisor será un divisor propio de n. Una observación es que hemos dicho que elegimos un polinomio en z sub n y los polinomios más comunes que se utilizan son de esta forma, x cuadrado más c, donde c es un número diferente de 0 y de menos 2. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos factorizar el número 91. Elegimos el polinomio x cuadrado más 1 y la semilla x sub 0 igual a 1. Entonces construimos la sucesión. Trabajamos siempre módulo 91. x1 es x sub 0 al cuadrado más 1, es decir, 1 al cuadrado más 1, 2. x2 es 2 al cuadrado más 1, 5. x3 es 5 al cuadrado más 1, 26. x4 es 26 al cuadrado más 1, módulo 91 igual a 40. A medida que vayamos calculando esos números, los comparamos con los anteriores. Para ello, calculamos el máximo común divisor de n y la diferencia del número que hayamos calculado con todos los anteriores, hasta que encontremos que el máximo común divisor sea distinto de 1 y de n. Entonces,
calculamos el máximo común divisor de x1 menos x0 y n. Tenemos 1. Máximo común divisor de x2 menos x0 n, obtenemos 1. Máximo común divisor de x2 menos x1, es decir, comparamos x2 con x0 y x1, el máximo común divisor tenemos 1. Después comparamos x3 con x0, x1 y x2, y cuando estamos comparando x3 con x2 obtenemos que el máximo común divisor es 7. De esta forma tenemos que, como 7 es el máximo común divisor de 21 y 91, 7 es un divisor de 91, y el otro factor se encuentra fácilmente dividiendo 91 entre 7. De esta forma tenemos 91 factorizado como el producto de 7 por 13. Vamos a ver ahora otro método, el método de factorización de Fermat. Este método se basa en este teorema. Supongamos que tenemos un entero positivo e impar. Si el número n que queremos factorizar es par, ya conocemos uno de los factores, que sería 2, y el otro lo tendríamos dividiendo n entre 2. Entonces nos interesan solo los números impares. Entonces este teorema dice que existe una correspondencia 1 a 1, es decir, una correspondencia biunívoca entre una factorización del número n con un producto de dos números, a por b. Aquí estamos suponiendo que a es mayor o igual que b y que los dos números son positivos. Entonces existe una correspondencia 1 a 1 entre una factorización de esta forma y una representación de n como diferencia de cuadrados. Es decir, si conocemos una factorización de n, a por b, podemos encontrar t y s de forma que n sea t cuadrado menos s cuadrado. Y al revés, si conocemos la expresión de n como una diferencia de cuadrados, es decir, si conocemos t y s, podemos conocer a por b, a y b, perdón. Bueno, esta correspondencia viene dada de esta forma. Supongamos que conocemos a y b, entonces t es la suma dividido entre 2 y s es la diferencia dividido entre 2. Conocemos a y b, calculamos t y s y podemos comprobar que t cuadrado menos s cuadrado es n. Y si conocemos t y s, entonces a es la suma y b es la diferencia. Es decir, si conocemos que n es t cuadrado menos s cuadrado, calculamos a y b de esta forma y obtenemos que n es a por b. Entonces, si n es el producto de a por b con a y b próximos, es decir, con a y b tales que la diferencia es pequeña, se tiene que s es pequeño y t es un poco mayor que la raíz cuadrada de n. En ese caso, podemos obtener los dos factores a y b probando con todos los valores de t, empezando con el más pequeño posible, es decir, con el que sea igual a la raíz, parte entera de la raíz cuadrada de n más 1, hasta que encontremos un valor de t para el que t cuadrado menos n sea un cuadrado perfecto. Una vez que hemos obtenido t y s, ya sabemos cómo obtener a y b. Por ejemplo, si queremos factorizar este número, calculamos la raíz cuadrada y obtenemos que es un poco mayor que 448. Entonces empezamos con el primer entero mayor que la raíz cuadrada, 449. Calculamos 449 al cuadrado menos n y obtenemos 782, que no es un cuadrado perfecto. Entonces probamos con el siguiente valor de t, con 450. Calculamos 450 al cuadrado menos n y obtenemos el número 1681, que es igual a 41 al cuadrado, es decir, 1681 es un cuadrado perfecto. Entonces ya tenemos los valores t y s, t es 450 y s es 41. Entonces este número es la diferencia de 450 al cuadrado menos 41 al cuadrado, que se puede expresar como 450 más 41 por 450 menos 41, es decir, 491 por 409. Entonces ya tenemos los dos factores que estábamos buscando. Y con esto acabamos la sección.